de Atención a la Discapacidad, Henry Rosa Polanco, a propósito de que al inicio de este mes pues se conmemorara la visibilidad, ¿no?, de este espectro autista el pasado 2 de abril, y nosotros obviamente desde esta plataforma, la voz alternativa de la comunidad educativa, necesitamos seguir visibilizando esto. ¿Qué hace el CAID precisamente? ¿Cuáles son los espacios que se presentan para las personas que necesitan este tipo de servicio, de acompañamiento, de asesoría, de terapias? Es muy amplio y por eso Henry Rosa Polanco está con nosotros, director general del CAID, justamente para hablar en este contexto. Muchísimas gracias por el favor de esta conversación. Gracias a ti, Ana, al programa, a esta plataforma. Pues el Centro de Atención Integral para la Discapacidad ya va por su año número 11 de existencia, al menos su primera sede. Tenemos 4 sedes. Sí. En Santiago de los Caballeros, en San Juan de la Maguana, en el de la Luperón, que fue el primero, y el más reciente frente a Megacentro en Santo Domingo Este. ¿Qué hace el CAID, como es conocido comúnmente? Pues atiende niños y niñas de 0 a 12 años, justamente con el trastorno del espectro autista, pero también síndrome de Down y parálisis cerebral infantil. El decreto 170-21 del año 2021, que recrea el CAID, le da la prerrogativa al Consejo Directivo, que es quien gobierna el CAID, no es ningún ministerio, Sí, sino un Consejo Directivo, le da, repito, la prerrogativa de que pueda extender la edad, que no solamente llegue hasta los 12 años, pero habiendo hecho previamente los estudios pertinentes desde múltiples perspectivas, o sea, no solamente estudios de necesidad, que pueda que lo haya, sobre todo en el trastorno del espectro autista, pero también financieros, de profesionales, etcétera, etcétera. Y entonces también le da la prerrogativa de que pueda ampliarse a otras condiciones. Pero básicamente el CAID lo que hace es que se enfoca en niños de 0 a 12 años. Si tienen sospecha del trastorno del espectro autista, pues lo llevan y después de una triple evaluación social, médica y del desarrollo, en el que se le aplican pruebas psicométricas estandarizadas, se llega a un consenso diagnóstico en el que se confirma si en efecto el niño o la niña tiene este trastorno o se confirman las otras 2 condiciones, y luego pasa a un segundo servicio que sería ya la intervención terapéutica. precisamente hay un servicio, la intervención terapéutica, que tiene un abanico muy amplio, ¿no?, Eso es de correcto, acompañamientos. Entonces, desde el CAID, ¿qué servicios o qué acompañamientos, cuáles terapias puede acceder un niño en este rango de edad que se encuentre no solo dentro del espectro autista, sino también en estas otras condiciones del desarrollo, ¿no? Correcto, y eso es una buena pregunta, porque todavía está la noción de que el CAID solo es terapias, porque es lo que, digamos, pide la familia, que se intervenga. O su mayor necesidad, Su mayor quizás. necesidad es esa intervención terapéutica, eso es correcto, pero ya ha venido recibiendo servicios del CAID, servicios profesionales subvencionados por el Estado de muy alta calidad, el hecho de tener un diagnóstico seguro. Pero entonces, como bien apuntas, el abanico que se abre ahí es, si por ejemplo la niña de 2 años es confirmada con un diagnóstico dentro del espectro del trastorno autista, bueno, se llama trastorno del espectro autista por el abanico, se les recomienda para cumplir ciertos objetivos de desarrollo, 3 tipos distintos de terapias. Por ejemplo, terapia de habla y lenguaje, terapia conductual y terapia ocupacional. Entonces, eso también se le ofrece. Y la idea en el origen del CAID era que se le pudiera suministrar de manera integral, por eso es Centro de Atención Integral, y simultánea en el propio centro esas 3 terapias. La realidad nos ha llevado a que la alta demanda pues haya ocupado los turnos por un tiempo muy prolongado. Entonces han venido las listas de espera por años. Desde que nosotros llegamos en esta administración, pues no hemos topado con esas
listas de espera justamente para recibir las terapias. Entonces así, una madre, generalmente recibimos madre o abuelas, escasos casos, la familia unida Nuclear. o el padre, pues recibimos estos casos y pueden atenderse con una sola terapia en el CAIT. Y entonces las otras dos, ¿qué hacen? Se la buscan en otros lugares y esos otros lugares pues son privados y cuesta bastante. O sea que aún teniendo estos centros y recientemente inaugurando otros, no es suficiente y viendo dónde están ubicados, están prácticamente en el Gran Santo Domingo, a excepción de unos cuantos que están en provincia, o sea que al final no suple la necesidad del país en tema de atención especial. Definitivamente no. Es por eso que hemos hecho los estudios pertinentes para ampliar la atención en dos vertientes. Una, con un nuevo modelo de atención y servicio. Y dos, llegando a los territorios, habiendo estudiado previamente las necesidades. Explico estas dos estrategias. La primera estrategia la hemos llamado N+, Nuevo Modelo de Atención y Servicio. ¿Por qué un nuevo modelo? Porque este se ha topado con unos límites. El primero de ellos es el que mencionaba Ana, que es no satisfacemos ahora mismo la alta demanda que está increciendo, sobre todo en el caso del autismo. Entonces, ¿qué hacer en el nuevo modelo? Bueno, lo primero es que tenemos que recuperar la integralidad de los servicios. El niño o la niña que se diagnostica y que necesita esas 3 terapias, debe recibir esas 3 terapias de manera simultánea, pero con una mayor frecuencia, no una sola vez a la semana, sino varias veces a la semana por un tiempo, con una mayor intensidad, por un tiempo determinado, con unos objetivos priorizados de acuerdo a las necesidades, dialogadas con la familia. Vamos a cumplir estos 3 objetivos del desarrollo. Y entonces, una vez cumplido, por ejemplo, en 2 años y 4 meses, ya puede circular y esos turnos en la terapia lo puede ocupar otra persona. Pero no solamente eso, es uno de los componentes principales del nuevo modelo. También está nuevas tandas de servicio. Hasta ahora trabajamos hasta las 4 y no incluimos los sábados. Ahora vamos a trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche. Buenísimo. Con 3 tandas de trabajo, porque los profesionales que están ahí, que hemos encontrado y que que han permanecido, porque con esos profesionales formados no se puede inventar. No se puede inventar. No se puede inventar, definitivamente. Se puede inventar, pero van forzados. Claro. Van forzados por la alta demanda, porque es un trabajo también drenante y también porque se le paga poco. Pues yo le estoy diciendo a ellos, trabájenme en el CAE de 8 de la mañana a 4 de la tarde, cuando le estoy pagando en un promedio de 65,000 pesos mensual, cuando ellos a nivel privado por 4 horas en una semana me hacen 85. Sí. Entonces no hay un incentivo adecuado. Entonces ese segundo gran componente del nuevo modelo también se tomará en cuenta. Y para hablar un poco de la otra estrategia de las unidades de intervención terapéutica territoriales, UITT, es un gran plan nacional y es una iniciativa presidencial interinstitucional donde además del CAE intervienen otras 6 instituciones del Estado. Y es muy bonito ese proyecto. Esta primera etapa comienza con infraestructuras del IMPOSDOM, del antiguo correo, que dice el presidente, pero están cayendo pedazos, están vacías. Mira, el IMPOSDOM, ¿tú qué necesitas? No, yo lo que necesito es una caseta, yo con una caseta resuelvo. Pues mira, vamos a mudarte aquí, en esta misma área, entonces déjales, vamos a reconstruir, a remozar, y que están en los barrios y están en todos los lados, y vamos a habilitar estas pequeñas unidades funcionales. Por ejemplo, en las matas de Farfán se hizo el levantamiento a través de los niños del INAIPI, que es otra de las instituciones que está participando en este proyecto. ¿Cuáles son? ¿Son parte del mismo, de las que están en el consejo? Y además, muy buena pregunta, en el consejo está
CONANI, Ministerio de Educación. Exacto. CONADIS, que es el Consejo Nacional de la Discapacidad, y ya dijiste el Ministerio de Educación, está Salud, siempre ha estado y permanecerá, y 3 madres ahora mismo, o sea, 3 madres dolientes que saben de qué se está tratando. Y además está entonces, aparte del consejo que mencionas, el INAIPI, con sus CAIPI y CAIFI. Esto es un lío de abreviaturas, de siglas que hay que aprenderse, que si el CAI, el INAIPI, el CAIPI, el CAI, el CONANI. Bueno, que atendiendo a la realidad de la primera infancia o de la infancia ya entrando al plano escolar de la primaria formal, entonces se va segmentando. Se va segmentando, esa es la idea. Entonces, hemos encontrado en la Mata de Farfán, por ejemplo, que hay una mayor necesidad de atención a niños y niñas con parálisis cerebral y no tanto de autismo, porque en el sur prevalece más la parálisis cerebral. Tema de estudio, definitivamente. Tema de estudio. Entonces, ¿qué vamos a contratar? Fisiatras. Entonces, en esos 4 consultorios, pues se habilitará un espacio para ofrecer intervención de fisiatría. Y entonces, en ese sentido, es un plan ambicioso. En este año pensamos inaugurar las primeras 3, por lo menos, de 3 a 5. Vamos a ver cómo nos va. En lo que resta del 2024. Es correcto. Seguro ya, esta mañana teníamos una reunión en el MINER en la oficina justo de dirección de mantenimiento de infraestructura escolar, el ingeniero Fernando y su equipo, arquitecta Rosa, bellísimo ahí con mi equipo del CAI, mi arquitecta, ingeniera, y ya ultimando las primeras 3, que es en el ensanche Luperón, en el barrio. Vamos a tener esa primera unidad de intervención terapéutica territorial en Sabana Perdida y Baní, las primeras 3. Y en ese caso, Henry, ¿cómo funciona este levantamiento? Tú señalas de que van por los territorios evidenciando la necesidad. ¿Cuál es la data que ustedes manejan? ¿Cómo ustedes están ahora interviniendo a esos niños que necesitan el acompañamiento, no solo ellos, también sus familias? Y esa lista de espera, me preocupó cuando me dijiste, la lista es muy larga. ¿Cuáles son las estadísticas que ustedes manejan en ese sentido? ¿Y dónde están esos niños? Muy bien. Las estadísticas en nuestros países, en Latinoamérica y en este hemisferio, es un desafío, por muchas razones, pero es una tarea que tenemos que siempre tratar de lograr, obtener data fiable. Me preocupa, todo el que sentamos en esa silla y le hacemos esa pregunta nos da la misma respuesta, casi lo podemos pegar y es lo mismo, o sea, es un cáncer que tenemos con las estadísticas en el país. Y entonces uno se da cuenta cuando participa en foros internacionales que los otros dicen lo mismo. Un mal de la región. Un mal de la región, que no hay una cultura, es que eso es una cultura estadística. Están haciendo esfuerzo, el Instituto Nacional de Estadística, la ONE, están haciendo un esfuerzo institucional, no importa la administración que esté para que permanezca, claro, porque eso es una cultura estadística. No tenemos cultura estadística, para empezar por ahí, porque todo es estadística y todo se puede captar. Pero entonces, en el caso que nos compete, que ¿hasta dónde hemos podido llegar? Hemos llegado a poder decir, en San Juan, el 80%, un poco menos, el 75% de las atenciones que realizamos son de casos del trastorno del espectro autista, del cual más del 80% son niños. Y lo comparamos con estadísticas internacionales, sí, prevalece que es el niño el que, digamos, vive más que la niña con esta condición de autismo. Interesante. Es un dato científico, ya los especialistas pues saben y manejan y están tras los estudios de la causa, etcétera. Pero eso es, ¿verdad?, otro desafío científico, claro, además de estas estadísticas. Pero en San Juan, repito, además del 75% autismo, tiene el 21%
de parálisis cerebral infantil y el resto muy pequeño de síndrome de Down. Sin embargo, en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, se da que más del 80% es autismo, luego tiene 10 y pico por ciento de síndrome de Down y en menor proporción ya el resto de parálisis cerebral. Esos son los datos que hemos levantado. Otro dato interesante, estadístico, que tenemos, y luego voy con la lista de espera, es que la percepción que teníamos cuando llegamos y que nos habían dado, pero no teníamos evidencia estadística, era que los CAE, porque legítimamente se quería que fuese para los sectores más vulnerables, este servicio del Estado. Sin embargo, con la alianza con el SIUBEN, es un sistema que tiene una base de datos bastante robusta y unos indicadores socioeconómicos muy interesantes. Tienen más de 6 millones de personas en su base de datos. Nosotros hicimos coincidir, bueno, tenemos estas 1.200 y pico cédulas para preservar toda identidad y la cruzamos en su base de datos y ellos nos dieron un reflejo. ¿Cuál fue ese reflejo? ¿Qué encontramos? ¿Cuáles fueron los hallazgos? El siguiente. De estos usuarios, bueno, de estas familias, nosotros decíamos, según nuestro levantamiento, porque hacemos en la primera evaluación social, justamente para ver si le damos un 100% de descuento o un 75% de descuento, ¿no? Quiere decir si gratis completamente o paga algo la familia. Nosotros hacemos una clasificación socioeconómica. Según nuestros datos, más del 90% era pobre y pobreza extrema. Y un poquito, bueno, media y cero alta. Cuando esos mismos datos nos los trae el SIUBEN nos dice no. El 52% es medio. El 23% es alto. Eso suma alrededor del 75% es medio y alto. El 25% entonces se divide entre pobre y extrema pobreza, es apenas un 3%. Entonces nosotros evidenciamos lo que ya estábamos palpando en la realidad, de que los CAE, y esto no está mal, pero no está llegando entonces a los más vulnerables. Por eso entonces, estaba esperando que me completaras la idea porque me llama la atención entonces si es que al final se ha evidenciado a quién le prestan el servicio o se ha evidenciado quién no se ha acercado al servicio por desconocimiento, por falta de reconocimiento de una condición y que existe alguien que pueda acompañarme. Todos esos factores, yo diría que, porque como casi todos los fenómenos son complejos en la vida, son multifactoriales. Y tú has mencionado dos factores reales. Desconocimiento. Todavía existe, pervive la cultura justo en el círculo de la pobreza y de los más vulnerables, que es un tabú, que se esconde, que no se visibiliza, también es realidad. Y también es realidad de que hemos construido unos CAE muy bonitos, muy grandes, pero que no tienen acceso a lo que menos pueden. Y por eso tenemos que salir al encuentro de ellos en los territorios. Y por eso entonces el proyecto de las unidades de intervención terapéutica territorial. ¿Cómo está compuesto, Henry, la red de profesionales que les acompaña a ustedes? Porque has mencionado muchas disciplinas profesionales que acompañan en el servicio a estas familias que requieren, ¿no? El desarrollo de los miembros de su familia, en este caso de los niños. ¿Quiénes son los que están con ustedes y si está fragmentado por las distintas unidades que tienen? Excelente, Ana, porque mencionas reiteradamente las familias y es que los especialistas y en mi poco camino aquí como facilitador y ente de apoyo de los especialistas del CAI, me he dado cuenta y me han enseñado que la familia hace la diferencia. Y por lo tanto nosotros tenemos un grupo de especialistas, psicólogos clínicos, especialistas en acompañar a las familias, desde el diagnóstico inicial hasta
todo el trayecto hasta entrenarlos, empoderarlos sobre la condición que tiene el niño, porque pasan la mayor tiempo de su vida, es una condición de por vida, es una condición de vida. No es una enfermedad que se rehabilita y se sana y luego entonces no. Entonces por eso nosotros tenemos a nivel profesional un gran segmento de especialistas en familias, en entrenamiento a grupos y familias. Luego tenemos en esta multidisciplinariedad pediatras, porque tenemos un cuerpo médico. Pediatra es fundamental, es la puerta de entrada. Pero también tenemos fisiatras, nutriólogos, nutricionistas. Tenemos psiquiatras infanto-juvenil, muy pocos, pero ahora con este nuevo programa de tandas de trabajo de 4 horas, 4 horas y 4 horas y con una mejor paga, pues va a ser atractivo no solamente para retener el talento, sino para atraer talento especializado. También tenemos entonces toda la variedad de especialistas para las intervenciones, habla el lenguaje, conductual, ocupacional, artística. Buenísimo. Que es genial, una genialidad. Acuática, porque la terapia física también tiene terapia acuática. Hay una piscina chulísima en Los Cayos que se le debe dar un mayor uso y que la utilicen los niños y niñas que no llegan. Soñamos y vamos tras eso, ahora con más fondos, porque para todo eso se necesita fondos, y los fondos, pues ya con la nueva adscripción al MINER, los vamos a tener de un parque vehicular, y el CONADIS está trabajando para el sistema nacional de valoración de la discapacidad, y el Intran es uno de los que parte de ese consejo, pero poco a poco, tenemos una tarea enorme, pero decía que estos especialistas están así, digamos, no divididos. La idea es que estén con nosotros, que estén en un centro. Vamos a tener en el nuevo modelo neuropediatras, que ahora mismo no tenemos. Y así por el estilo. Tenemos ahora mismo como el 80% son especialistas. ¿Y el otro 20%? Administrativo. Administrativo. El financiamiento que señala que es mucho dinero, que en efecto es una inversión importante porque son profesionales y no solo recursos humanos, sino también recursos técnicos, el mobiliario, las máquinas mencionas hasta una piscina, o sea, todo eso dicho. Requiere una inversión importante. Odontopediatría, el sillón odontopediátrico no es cualquier sillón. Correcto. Digamos que uno conoce normalmente, sí, que ya es un sillón especial. Claro. ¿Cómo el financiamiento de la institución viene dada única y exclusivamente por la vía estatal y ahora adscrito al ministerio? ¿Cómo funciona o recibe algún tipo de apoyo de la comunidad o de personas de buena voluntad que dicen, mira, yo quiero apoyar o apadrinar? Magnífica pregunta. El decreto que recrea el CAID abrió la posibilidad para la captación directa. No solamente la contribución, la pequeña contribución que pueda hacer la familia, las que puedan, honestamente, después de la clasificación socioeconómica, pero también podemos captar fondos de donantes y personas de buena voluntad, así como cooperación internacional. A través de la cooperación internacional, como en efecto hemos recibido, las 3 primeras camionetas que recibimos fue donación de Seguro Banreserva. Valga la... Sí, bueno. Pero fue una donación y así por el estilo, por mencionar la que me vino rápido a la mente, pero que sí, que la respuesta a tu pregunta es afirmativa. Podemos, estatutariamente, digamos, legalmente. Y como somos un órgano administrativo del Estado, aunque digamos con autonomía administrativa y financiera, estamos adscritos a un ministerio, lo que quiere decir que nuestro presupuesto debe transparentarse a través del presupuesto del ministerio al que estemos adscritos. Hasta hace poco, el Ministerio de Salud, y a partir del 2025, pues veremos
el presupuesto del CAIP a través del presupuesto del MINER. O sea, nosotros lo administramos, como lo hemos hecho, Claro. el consejo directivo y a quien delegue las funciones, en este caso yo soy el director nacional, el ejecutivo, y tenemos una unidad ejecutora, una unidad de compras y contrataciones. Nosotros somos los que hacemos todos los procesos, somos los que contratamos y desvinculamos al personal, por eso no hay tema, digamos, político en el sentido de... Y la burocracia que puede presentarse mínima, en la administración pública. Mínima. Obviamente nos debemos a los órganos reguladores, Totalmente. a todos, y nos exponemos al monitoreo constante de los indicadores del sistema público. Dicho sea de paso, el año pasado, apenas nuestro segundo año como unidad ejecutora autónoma, ganamos los premios y fuimos merecedoras de bono a todos los empleados. Dinero en plata. Desde los choferes hasta todos los terapeutas y todo, y hasta a mí, me salió muy bonito. Hubo un heladito ahorita. Sí. Bueno, hay que esperar el de este año porque ese ya voló. Los colegios están muy caros. Sí. Pero qué bueno. Y ahí justamente aprovecho y te hago una pregunta en el descanso de esta risa. Una pregunta que la gente le causó un poco de inquietud y curiosidad, y de hecho en este mismo espacio nos hacíamos la pregunta de cuáles eran las motivaciones en esencia de este cambio de adscrito, de ministerio, ¿no? Porque vemos el esfuerzo que ustedes hacen, loable, magnífico, necesario, y naturalmente parecería que debería estar bajo la sombrilla de salud pública. Y a menos que fuese una motivación de fondos, de liquidez quizás en una cartera de un ministerio, la gente tiene la inquietud de por qué en el Ministerio de Educación. Entonces ahí te hago la pregunta, ¿cuáles son las motivaciones y desde la dirección nacional que ocupas, cómo ven ustedes este cambio y hacia dónde se encamina entonces a partir de este momento? Genial, es la pregunta del momento por todo lo que ha sucedido, de la noticia que nosotros dimos. No fue que se coló, no fue que nosotros claro. Hicimos responsablemente. Titular. Nosotros hicimos esa nota de prensa. ¿Por qué hicimos la nota de prensa? Porque en marzo empieza todo el proceso de planificación por el Plan Nacional Plurianual del sector público. Todos nos abocamos a preparar lo que va a culminar con la aprobación del presupuesto de la nación del año venidero. Entonces, ¿y dónde teníamos nosotros que empezar a planificar? Desde ya con el MINER. Entonces, por eso, número 1, damos la noticia. Número 2, ¿cuáles son las razones? Nosotros podíamos, de hecho se contempló otras posibilidades, digamos otras salidas al desafío financiero presupuestario, que en efecto es el número 1. Hay que tener dinero para hacer estas unidades llegar a los territorios. Hay que tener dinero para poderle pagar a estos especialistas y poder dividir, no una sola tanda corrida de 8 horas en la que estamos sacrificando y hay una fuga ya de talento, sino que vamos a retener talento y vamos a atraer talento, dividiendo las tandas, extendiendo el horario. Se necesita dinero. Entonces, sí, pero podíamos haber tenido otras figuras presupuestarias, digamos, o financieras para poder solventar el desafío financiero. Sin embargo, dijimos, ¿por qué no matamos varios pájaros de un tiro? Y también enviamos una señal. El consejo directivo está el de salud y está el de educación, siempre. Pero los especialistas nos han dicho, el desafío de la discapacidad, no solo infantil, sino a nivel general, no se reduce, y la Organización Mundial de la Salud y toda la reflexión de punta, digamos, nos dice, no se reduce al modelo médico. ¿Y qué significa el modelo médico? Sin menospreciar el modelo médico. El modelo médico, como llama la Organización Mundial de la Salud, es el modelo que ve a que es un paciente que tiene una enfermedad
y que se debe rehabilitar o curar, y se centra en lo orgánico funcional. Entonces, si reducimos a ese concepto, llegamos a un límite conceptual. Luego hay otro modelo, que es el modelo social. Hay barreras en la sociedad que no permiten la inclusión social y educativa. Entonces, el nuevo modelo para abordar la discapacidad es el biopsicosocial. Si nos movemos a educación, no solamente vamos a tener un presupuesto adecuado, sino que también vamos a fortalecer esta sinergia necesaria para procurar de manera efectiva, con programas que fluyan, la inclusión social y educativa de los niños y niñas con discapacidad. Y se aspira a que esa inclusión, que es la real inclusión, la verdadera, no de la inclusión de la que se habla o se mal habla típicamente, pero la real inclusión a nivel educativo en este modelo, en este paradigma que ustedes han propuesto, ¿cómo lo miran? Desde la inclusión natural en lo que ya hoy en día conocemos como escuela, o en un espacio particular para que estos niños que ya están dentro de este programa tengan acceso a los programas de educación. Es una gran pregunta, es un planteamiento. Nosotros lo primero es que cada quien, digamos el MINER, a través de lo que actualmente es la Dirección de Educación Especial, así se llama, que responde al Viceministerio Técnico y Pedagógico, pues tiene sus competencias y su misión. Nosotros tenemos la nuestra, eso se mantiene. Cada quien con sus misiones y competencias. Lo que se establece es un nuevo protocolo ágil en el que desde los CAT y los modelos que tiene y está desarrollando y llevando a cabo el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Especial, vamos a hacer jornadas para todos los niños y niñas que detecten con alguna condición o sospecha puedan ser evaluados con la calidad y los estándares del CAI. Que ya viene dado con los especialistas que están incluso en las unidades, en las aulas específicas de esas escuelas. Correcto. Un protocolo de referimiento expedito del lado del CAT hacia el CAI, y el CAI a la vez con los niños que pasan por sus manos asegura la inclusión escolar desde sus territorios. Excelente. Entonces también con los CAT. O sea, que eso es lo primero, esa agilidad de referimiento y ayuda mutua y potencialización, porque los técnicos del MINER, más nuestros especialistas, se van a nutrir, vamos a crecer, vamos a formarnos. Es un programa que ilusiona, que entusiasma, y creemos en él. Es poco a poco, es procesual, pero es ambicioso y es una deuda social. Y te repito, Ana, que es legítima la inquietud, porque obviamente el Ministerio de Educación tiene muchos desafíos. Entonces la gente pensó en un principio, bueno, entonces ahora lo tiran una carga de educación como si le faltasen carga. No, somos, repito, un órgano desconcentrado. Lo que hacemos es desconcentrar y especializar nuestra misión. No cargamos a ningún ministerio. De hecho, ningún ministro manda sobre el CAIT, es un consejo directivo. Eso es bueno repetirlo siempre. Y como dices, vamos a acompañar las familias en esta nueva, digamos, coordinación y estrategia de alianza. Algo importante que debemos señalar es que nuestros terapeutas, por ejemplo el conductual, me dice, nosotros necesitamos fortalecer la visita escolar y esto se va a fortalecer ahora. Claro. ¿Por qué? Porque a mí me lo traen 45 minutos una vez a la semana dentro de las 4 paredes de un consultorio para yo darle una intervención conductual. Pero si yo voy a donde él cotidianamente, por el tipo de escuela que sea, digamos, para no meternos en la crítica a cuál sería la verdadera inclusión, como ya hay colegios que realmente tienen la inclusión que aspiramos, digamos. Pero bueno, aquí todavía hay que si especiales, dependiendo también la condición, etc. Pero este terapeuta
conductual, si ve y tiene una visita escolar, puede detectar factores que no se habían evidenciado en la intervención en las cuatro paredes, aisladas. Y ahí puede decir y detectar y fortalecer junto con las coordinadoras pedagógicas, con la maestra, con la docente, y decir, pero aquí hay barreras, y por eso lo biopsicosocial, que hay barreras que debemos derribar para una verdadera inclusión. Entonces el efecto de la intervención terapéutica conductual va a ser mejor y va a repercutir en un desarrollo mucho más efectivo en el niño o la niña, porque va a poder quitar esa barrera que le impedía ese desarrollo. Y entonces es bellísimo, ¿no? Definitivamente, Henry, te hemos escuchado y la labor que ustedes realizan en la parte tuya administrativa, obviamente, que no es menos, ¿verdad? Pero es de apoyo. Con toda la gestión que se tiene que realizar a nivel administrativo para que funcione una entidad como esta y que desde fuera uno dice, hace falta, pero hay que estar dentro para conocer el esfuerzo que se requiere para poder echar hacia adelante entidades como estas peleando contra una pared en muchas ocasiones. Y te escucho y me quedo con ideas muy puntuales. Hablabas de madres y ahí rescato esa idea. La mayoría de las que asisten a las terapias y con la preocupación son madres, sea que viven su maternidad de manera uniparental o porque aún el padre esté dentro del hogar, no se ocupa. Eso es preocupante y que lamentablemente lo seguimos revelando y evidenciando en todos los órdenes del desarrollo de nuestra sociedad. Ese matriarcado en la familia dominicana marca a favor y en contra, ¿no?, de las estadísticas, pero también la necesidad de poder tener más espacios y que nosotros como país podamos tener estadísticas para saber a qué nos enfrentamos. O sea que al final es un trabajo que ustedes hacen en representación de toda una comunidad y nosotros aquí les agradecemos definitivamente el favor. Pero tú como comunicadora y esta plataforma, el aporte que ustedes hacen haciendo este tipo de programas, llevando este tipo de educación, es un aporte necesario. Claro. Y tú hacías un llamado a las fundaciones. Nosotros estamos haciendo un mapeo porque no vamos a dar abasto. Esto no es un problema del Estado solo. Definitivamente es un problema de todos y justamente como problema de todos, Henry, obviamente lo que nosotros aquí siempre nos preocupa y nos ocupa es el tema educativo. Entonces ya desde todas las partes que pueda impactar. Obviamente que en lo adelante, como país también, además de tener mejores estadísticas, pues también tenemos el desafío de continuar el proceso de investigación, porque me llama la atención esas cosas que usted dijo, de cómo hay espacios en los que hay más parálisis, donde hay más autismo, y a nivel mundial, evidentemente, o se está estudiando más este tipo de condiciones, o hay algo que está detonando definitivamente que los niños nazcan cada vez más con este tipo de condiciones. Nosotros no tenemos más que agradecerles, de verdad, el favor de esta conversación, el tiempo que nos ha brindado para brindar luz y a toda una sociedad que a veces desconoce, ¿no?, que se vive quizás en las sombras de este tipo de condición. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ana. Gracias a todos. Bueno, ustedes que han estado con nosotros, muchísimas gracias también por el favor de su compañía. Recuerde que este contenido queda colgado en nuestro canal de YouTube, New Horizons Review. Compártalo para que muchas más personas pues se enteren de este tipo de condición, de instituciones, de beneficios que al final de cuentas no están solos y habemos toda una comunidad acompañándoles desde lo que hacemos. Esta es la señal de EN Televisión. Las próximas semanas nos volvemos a encontrar. Feliz noche.